Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Cifras que no cuadran. Una agencia centenaria estadounidense bajo presión. Y un presidente que grita manipulación desde las redes sociales. ¿Cuán fiables son los datos de empleo en Estados Unidos? ¿Quién los recopila en realidad? ¿Cómo se procesan? ¿Y por qué se revisan meses después? ¿Es posible que estos errores estadísticos estén influyendo en las decisiones que toma la Reserva Federal o incluso en la política monetaria del país? Este mes, la Oficina de Estadísticas Laborales, el organismo que mide la salud del mercado laboral estadounidense, volvió a ser el centro del debate. Las críticas del presidente Donald Trump estallaron después de que la agencia publicara sus estadísticas de empleo. ¿Por qué? Pues porque mostró que se crearon muchos menos puestos de trabajo que lo que los economistas habían anticipado. Y con estas cifras llegó también el despido de la jefa de la agencia. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido una manipulación política? ¿Un simple error técnico? ¿O parte de un proceso complejo que ya venía mostrando grietas? Hoy le explicamos cómo se elaboran los informes de empleo más influyentes del mundo, qué significan sus últimas revisiones y por qué son históricas, y por qué, más allá del ruido político, las cifras siguen teniendo un impacto directo en su bolsillo. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. El presidente Donald Trump despidió a la comisionada Erica McIntyre. Era la jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. El dirigente calificó su informe de empleo de julio de manipulado. Desde entonces la oficina ha estado bajo escrutinio. Trump escribió esto en relación. En mi opinión, las cifras de empleo de hoy se han manipulado para hacernos quedar mal tanto a los republicanos como a mí. ¿Qué pasó? Pues el mes pasado, la economía de Estados Unidos generó 73.000 nuevos empleos, una cifra bastante menor a los 115.000 que esperaban los analistas. Además, las autoridades ajustaron a la baja los datos de empleo de mayo y junio y eliminaron un total de unos 260.000 puestos que habían reportado previamente. Se trata de la mayor corrección bimensual desde 1979, si no contamos el periodo de la pandemia y sus circunstancias extraordinarias. En la administración anterior ya se cuestionaron los métodos de recopilación de datos, pero ahora las críticas del presidente Trump han vuelto a poner bajo la lupa el trabajo de la agencia federal encargada de elaborar estas estadísticas. Empecemos por el principio para comprender la relevancia de lo que hablamos. ¿Qué es la Oficina de Estadísticas Laborales? La Oficina de Estadísticas Laborales se fundó en 1884. Mucho ha llovido desde entonces y siempre ha operado como una fuente independiente de datos económicos, aunque esté dentro del Departamento de Trabajo. Es decir, está bajo la supervisión del secretario de Trabajo, pero su gestión diaria recae en un comisionado, en este caso una comisionada, que designa el presidente y confirma el Senado. Este cargo dirige a unos 2.300 empleados que se encargan de recopilar, hacer estadísticas y difundir información crucial sobre la economía, como el valor de las nóminas, el desempleo, los salarios, la productividad y la inflación. Los economistas y los responsables de las políticas públicas coinciden en que el trabajo de esta oficina es esencial. ¿Por qué? Porque sus datos ayudan a entender cómo está en realidad la economía, más allá de las percepciones o de los discursos políticos. De hecho, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volvía a subrayar su importancia hace unos días. Dijo, los buenos datos no solo ayudan a la Fed, a la Reserva Federal, sino también al gobierno y también al sector privado. Es muy difícil capturar con precisión y en tiempo real el rendimiento de una economía de más de 20 billones de dólares. Pero Estados Unidos ha sido líder en eso durante 100 años y en realidad necesitamos seguir así, en mi opinión. La recopilación de los datos de empleo. El primer viernes de cada mes, a las 8:30 de la mañana, la Oficina de Estadísticas Laborales publica el informe de nóminas no agrícolas. Este sondeo se conoce oficialmente como el resumen de la situación del empleo. Pero cuando hablamos del informe mensual de empleo en Estados Unidos, en realidad estamos hablando de dos encuestas distintas pero complementarias. La primera es el Programa de Estadísticas Actuales de Empleo. Se la considera una de las encuestas laborales más completas del país.
Cada mes se recopilan datos de unas 121.000 empresas privadas y agencias gubernamentales, lo que representa más de 600.000, muy por encima de 500.000 de puestos de trabajo que no pertenecen al sector agrícola. Con esta encuesta se mide cuántos empleos se han creado o perdido, cuál es el salario promedio por hora y cuántas horas se trabaja en promedio cada semana. La segunda es la encuesta de población actual, también llamada la encuesta de hogares. En este caso se entrevista a unas 60.000 familias en todo el país para saber, entre otras cosas, cuántas personas están trabajando, cuántas están buscando empleo y qué tipo de ocupaciones tienen. De aquí sale, por ejemplo, la famosa tasa de desempleo. Juntas, estas dos encuestas ofrecen una visión bastante completa del panorama laboral en Estados Unidos, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde la experiencia de los trabajadores. Pero, ¿cómo se realizan? Pues se emplean una combinación de métodos: correo postal, correo electrónico y llamadas telefónicas. Y la forma de contacto varía según el tipo de encuesta y a quién va dirigida. Por ejemplo, en la encuesta de población actual, la que se hace a los hogares, el proceso comienza con una entrevista presencial. Después de ese primer contacto, las siguientes entrevistas ya se hacen por teléfono. Además, las familias que participan forman parte de un panel rotativo, que significa que no responden preguntas indefinidamente, sino que van a ser reemplazadas de manera periódica cada ciertos meses. Con este sistema se busca mantener la información fresca, fiable y representativa de la población. En la otra, se pide a las empresas, en la segunda, que envíen sus nóminas a la Oficina de Estadísticas Laborales con todos los demás datos sobre empleo, salarios y horas trabajadas. Después, los economistas revisan estos números cuidadosamente para detectar posibles errores, inconsistencias o información incorrecta. Y una vez que los datos brutos están listos, los funcionarios aplican ajustes por factores estacionales como los cambios típicos en la contratación durante ciertas épocas del año. Esto se hace para evitar que las cifras mensuales muestren demasiada volatilidad, demasiados cambios. Y aquí parece estar el problema. En los últimos tiempos han surgido inquietudes sobre la independencia de la oficina y la integridad de sus datos, la transparencia, particularmente tras la salida de su anterior comisionada, McIntyre. Le preguntamos a Mark Melek, un director de inversiones de Siebert Financial, si con el cambio de liderazgo las cifras que ya se han publicado pueden verse sujetas a cambios. Y nos respondió: las elaboran economistas de carrera con mucha experiencia que emplean metodologías estandarizadas. La comisionada no está manipulando las hojas de cálculo. Es poco probable que el presidente obtenga resultados significativamente diferentes con un nuevo nombramiento. Las revisiones después del informe inicial. La controversia sobre los datos de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales ha girado en torno a algo muy puntual: las revisiones que hace la agencia a los datos publicados en meses anteriores. En el informe de empleo de julio, la propia oficina reconoció que las revisiones para mayo y junio fueron mayores de lo normal. Ahora bien, estos ajustes tampoco son algo fuera de lo común. La oficina, ya sea al alza o a la baja, actualiza sus cifras con regularidad cuando recibe nueva información o corrige errores de estimación. De hecho, mantiene una base de datos con todas las revisiones que ha hecho desde 1979, lo que muestra que este es un proceso habitual y transparente. Estas revisiones del informe se deben a que no todas las empresas logran enviar los datos de las nóminas a tiempo a la Oficina de Estadísticas Laborales. Por eso, la agencia emplea patrones estadísticos para estimar los datos que corrige cuando ya llegan los reales. Es decir, a medida que llegan los datos, la oficina actualiza las cifras y ofrece una visión más precisa del empleo. Y estos son los datos que, en realidad, emplean muchos analistas económicos, las llamadas revisiones anuales de referencia, porque no tienen los márgenes de error del informe inicial. Por eso se dice que la revisión anual es la visión más precisa y fiable del mercado laboral de Estados Unidos. Este febrero, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que en 2024 se crearon unos 600.000 empleos menos de los que se reportaron en principio. Es decir, revisó a la baja sus cifras iniciales.
esto ya ha ocurrido antes. En 2009, por ejemplo, se restaron algo más de 900.000 empleos y en 2019, 10 años después, cerca de medio millón. Esos números muestran que las correcciones de los datos de empleo pueden ser bastante grandes y que lo que se publica al principio no siempre refleja la situación real del mercado laboral. Pero es poco común que después de revisar los datos, la Oficina de Estadísticas Laborales aumente las cifras de creación de empleo. Desde 2003, cuando la oficina cambió la forma en que recolecta y revisa la información, solo ha pasado en 7 revisiones anuales, es decir, solo en 7 años se crearon más empleos de los que se había informado al principio. En la mayoría de los casos, las revisiones son a la baja, y lo que ha hecho levantar las orejas a la administración Trump es que, sin contar la pandemia, solo un puñado de veces se han visto cambios mensuales tan grandes como los del mes pasado. Desde 2003, la revisión mensual promedio venía siendo de unos 34.000 empleos, en términos absolutos. Sin embargo, tan solo en mayo y junio se ajustaron a la baja unos 260.000 empleos, el equivalente a unos 7 meses y medio normales. Y aquí podemos ver la gráfica con varias revisiones al alza que coinciden con el mandato de la administración anterior y después las revisiones desde que Trump tomó el cargo en 2025. También es verdad que en la última década la tasa de respuesta ha sido un problema incesante para la oficina. En abril de 2015 el 61% de las empresas respondió a la encuesta. 10 años después, la tasa cayó por debajo del 43%. Y es que hay varios factores que podrían explicar este desplome. Entre ellos se hallan los recortes presupuestarios, la fatiga por tantas encuestas, los temores por la privacidad y los cambios en el mercado laboral. Implicaciones para la política monetaria. Así que hasta aquí está claro que los cambios grandes en los datos laborales importan, y también las revisiones. De hecho, son clave para los mercados, los responsables de las políticas y los analistas. Y así nos lo hizo saber Peter Earle, investigador del Instituto Americano de Investigación Económica, quien nos avisó de esto. Los analistas, economistas y participantes del mercado financiero que construyen modelos asumiendo normalidad corren el riesgo de subestimar sistemáticamente la probabilidad de grandes revisiones. Así que los pronósticos pueden ser demasiado optimistas. Los peligros pueden evaluarse mal, y en consecuencia los responsables políticos podrían reaccionar exageradamente o interpretar mal los datos. E incluso la Reserva Federal, la Fed, se vuelve una de las instituciones más perjudicadas por estos datos inexactos. Veamos un ejemplo. Para la Fed es imperativo maximizar la cifra de empleo. El Comité Federal de Mercado Abierto, la FOMC, sin embargo, mantuvo la tasa de interés sin cambios en julio, y lo hizo porque la tasa de desempleo seguía baja y el mercado laboral parecía sólido. Pero algunos, como el reconocido economista Jeremy Siegel, creen que la Fed habría bajado la tasa si hubiera visto los datos reales de empleo. Siegel incluso aseguró en la CNBC que habría habido un recorte en julio si se hubieran conocido esas cifras tan flojas. En los últimos meses, 2 funcionarios clave de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bauman, apoyan que se recorten las tasas. Quieren evitar, según dicen, un deterioro mayor del mercado laboral. Waller señaló que, aunque el mercado laboral aparenta estar bien, las revisiones indican que el crecimiento del empleo privado se ha estancado. Además, dijo que los peligros para el mercado laboral han aumentado. Y ahora, después de que se han revisado los datos de empleo, la mayoría de los expertos que operan en el mercado creen que en septiembre la Reserva Federal va a bajar la tasa de interés un poco, justo 1/4 punto. Según los analistas, aunque la agencia se esté encontrando desafíos en la recopilación de datos, no habría de qué preocuparse. Dijeron que siempre se pueden reemplazar las fuentes primarias con otras alternativas con las que tomar el pulso a la salud del mercado laboral y a la economía en general. Y así, mientras los números bailan y las cifras se revisan, deberíamos recordar que detrás de cada dato hay vidas, empleos y decisiones que moldean nuestro día a día. Porque entender la economía no consiste solo en mirar estadísticas, es comprender el pulso real de nuestra sociedad
Y en ese latido, los datos deben ser tan certeros como sea posible, porque son la luz que nos guía como nación. Y entender estos datos nos ayuda a estar más atentos y preparados para lo que sea que venga. Bueno, gracias por estar aquí, por querer saber más y acompañarnos en este camino. Hasta la próxima, donde seguiremos descifrando juntos el complejo lenguaje del mundo que nos rodea. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º Concurso Internacional de Fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.